Hola, buen día, bienvenidos a Voces del Silencio. Voces del Silencio, Literatura en tiempos de pandemia, a cargo de mi Sofía González Vera, José Sinei Sánchez Vargas, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia. Voces del Silencio es una metáfora sobre pestes, virus, pandemias que han afectado a la población en diferentes espacios y tiempos. Su objetivo es relacionar y describir obras de literatura en diferentes épocas y contextos sobre pandemias, pestes y virus que ha experimentado el mundo y relacionarlas con los miedos y silencios que ha sufrido la población. Silencios en el tiempo es la recopilación de algunas obras de literatura que han servido para narrar cómo en diferentes épocas de espacio y de lugar han sucedido eventos que han puesto el dolor y la muerte a la población humana. Esa muerte, ese dolor a partir de los virus, de las pandemias, de las epidemias que se han dado a lo largo y ancho de la historia. Se concibe la literatura sobre el concepto de literatura. Gallardo señala que la literatura está ligada a la cultura como manifestación de belleza a través de la palabra escrita, pero esta definición deja por fuera la literatura de transmisión oral, que es la primera manifestación literaria conocida, por lo que es mejor hablar, siguiendo a Aristóteles, de el arte de la palabra. La literatura es un arte y por tanto se relaciona con otras artes y tiene una finalidad estética. En concordancia a lo anterior, se puede inferir que mediante la literatura se logra una interpretación de las realidades humanas. En esa medida, Voces del Silencio fomenta un acercamiento a hechos históricos como las pestes, virus y miedos y el COVID-19. Hay que indicar que al lado de las enfermedades biológicas se produce otro miedo, otro silencio, y que la literatura lo narra de manera impecable. Y es el virus del miedo, ese virus que se incuba de manera silenciosa y que al lado de la pandemia biológica produce depresiones, neurosis, por la incertidumbre, por el encierro, por la vigilancia y por el control que se ejerce desde el Estado. Igualmente, de acuerdo con Rojas, el silencio tiene muchas connotaciones. Algunas de ellas son mecanismos de defensa y de protección, porque es difícil oponerse y resistirse en una actitud de cuidado, de oposición o de firmeza. El silencio puede permitir la escucha del otro y de sí mismo. Asimismo, el silencio puede ser sinónimo de miedo, de ansiedad, de tragedia, de dolor, angustia. Entonces, el miedo y ese silencio narrado en la literatura es una oportunidad para conocer lo que ha sucedido en otras épocas y gracias a la pluma de grandes literatos. La realidad. La literatura ofrece una mirada de las voces del silencio a través de la exploración de la soledad, el miedo, el dolor, la resistencia, la soledad, las pestes, los virus, los insectos, el control social, las epidemias y pandemias que han sufrido la humanidad en gran parte de su existencia. Los escritores dan voz y visibilizan las experiencias humanas y generan diálogos sobre el impacto de las pestes en la sociedad y el individuo. Algunos textos que han permitido este trabajo es Bitácora del naufragio, Viejos pactos, Amor en tiempos del cólera, El puente de los suspiros, Más allá de la frontera de Minos, Fuerte, libres y nómadas de Camerón, La peste negra, Los cuentos de la peste, El buzar en el tejado, Pabellón del reposo, Cambiemos de vida, Ensayo sobre la ceguera, Diario del año de la peste, La montaña mágica, Apocalipsis, el libro del día del juicio final, La amenaza de Andrómeda y Frankenstein. En estos textos se narran diferentes episodios, metáforas, silencios, miedos, por los cuales el ser humano ha atravesado a través de la historia. ¿Qué miedos ha tenido frente a estos virus, a estas epidemias, a estos bichos? ¿Qué miedos y qué silencios, qué situaciones le ha tocado soportar? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cómo el Estado ha vigilado, ha hecho control social? Cómo la salud ha sido manifiesta, qué se ha hecho, qué vacunas se han elaborado, qué tipos de medidas se han tomado para que
no haya mayores contaminaciones y al fin se pueda preservar la vida para que la muerte no se lleve a los parientes, no se lleve al vecino, ¿no? Sino ante todo buscar la vida. Entonces, estos silencios son las narraciones que se cuentan en cada una de estas obras. Conclusión. Se asume la literatura como una construcción de realidades acorde a la forma como los diferentes protagonistas vivencian las situaciones. Asimismo, la realidad es una construcción social y cada persona en relación con el contexto social, cultural, político y económico, de tiempo, de lugar, construye y reconstruye la vida, además de tener la posibilidad de contarla acorde a sus experiencias. Algunas obras que han servido de referencia es Bravo, El miedo y la literatura, Casi Limas, Investigación cualitativa, Fernando Sanamaría, Epidemia de rumores, Foucault, Vigilar y castigar, García, Los discursos de la pandemia, Rojas, El silencio, una aproximación. Muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por valorar este trabajo.